Buenas noches, estimados doctores. Soy el doctor Jesús Marcano y estoy a cargo de la dirección académica de Centrus, Escuela Internacional de Ultrasonido, con sede en la ciudad de Lima, Perú. De parte de todo el equipo de Centrus y de nuestros auspiciadores, Empresa Biomédica Peruana y Ecógrafos Alpinion Medical System, con sede en Corea del Sur, queremos darle a todos la más cordial bienvenida y agradecerles por haberse conectado para participar en la presente conferencia. El tema de esta noche será la sonoanatomía muscular, anatomía ecográfica muscular normal y técnicas de exploración. Tendrá la presente charla una duración de 1 hora aproximadamente y seguidamente tendremos media hora para que nuestro ponente de esta noche responda a todas sus inquietudes y preguntas. De esta manera, pues Centrus, Escuela Internacional de Ultrasonido, sigue comprometida en fortalecer y difundir el buen uso y aplicaciones del ultrasonido diagnóstico. Esperamos que esta sesión sea de su total agrado y por favor no olviden enviar sus comentarios y preguntas durante el transcurso de la misma. Nos complace pues presentar a quien será nuestro ponente de esta noche, el doctor Juan Felipe Giraldo, que es médico especialista en medicina del deporte con título de experto en ecografía musculoesquelética. Asesor en medicina deportiva en Indeportes Antioquia, miembro de la Asociación Colombiana de Ultrasonido, además miembro de la Federación Latinoamericana de Ultrasonido y de la Federación Mundial de Ultrasonido en Medicina y Biología. Ya tenemos conexión con el doctor Juan Felipe Giraldo. Bienvenido nuevamente, doctor. Jesús, muchas gracias por la invitación otra vez. Perdón, vamos a hablar específicamente de la sonoanatomía muscular, que realmente es muy sencilla, conociendo los puntos o los aspectos básicos para hacer ecografía muscular. Ya lo que llevaría a la complejidad al hacer la ecografía muscular es dependiendo del área, del músculo que se está evaluando, porque hay que mirar ciertos aspectos con respecto a la estructura miotendinosa y con las otras estructuras que están alrededor. Entonces empezamos con la presentación, son la anatomía del músculo, que es una de las cosas que realmente es muy interesante. Es algo compleja porque realmente las clasificaciones todavía no está como muy bien definido realmente específicamente, porque cada vez aparecen más descripciones de lesiones musculares que pueden llegar a poner un poquito más complejo la situación para la clasificación. Pero de todas maneras, la ecografía nos va a ayudar a dilucidar en gran parte cuál es el tipo de lesión que se pueda tener en un deportista, los que trabajamos con deportistas de alto rendimiento. Entonces, ecográficamente vamos a ver en ecografía, la imagen ecográfica es bandas hiperecóicas con líneas hiperecogénicas o de mayor ecogenicidad. Eso se traduce a que las bandas hipoecóicas corresponden a las fibras como tales, a las fibras musculares como tales. Y las líneas hiperecogénicas o ecogénicas van a corresponder a los septos fibroadiposos o a ese contenido de perinecio que realmente es el componente fundamental de esa estructura somática. La idea no es aprenderse esta descripción ecográfica. Lo importante es saber cómo visualizarlo y reconocer esa característica ecográfica que obtenemos con el equipo. En el corte longitudinal hay una característica muy precisa que la describen como pluma de ave, pero ecográficamente hablando se describe como una imagen con ecogenicidad homogénea, múltiples y delgadas, lineales, que están ubicadas de forma paralela, y eso va a corresponder a la parte del perinecio, y que está rodeado por unas fibras musculares que son las que se proyectan con un fondo de baja ecogenicidad. Entonces esa es la imagen ecográfica como tal en corte longitudinal. Y se describe en 3 palabras: pluma de ave. Ahí ven ustedes aquí todo el componente muscular como tal, y estas líneas ecogénicas de forma paralela, lineales, van a corresponder a la parte del perinecio, y la parte hipoecoica o al fondo de baja ecogenicidad va a corresponder a las fibras musculares como tal.
estas imágenes ecogénicas externas y profundas, superficiales y profundas, a nivel de un vientre muscular o de un músculo como tal, van a corresponder a las fascias, a la parte más externa, al epinicio, que es la que rodea el vientre. Ya en el corte transversal es la misma imagen, pero va a cambiar el aspecto. Ya no son líneas, sino puntos ecogénicos que siguen correspondiendo al perinicio. Y el fondo de baja ecogenicidad va a corresponder a lo que es la fibra, a las fibras musculares. Eso se traduce, Van Hosbel lo describe en su libro como un starry sky, que corresponde a como un cielo estrellado, que realmente es la parte ecogénica, la parte del perinicio, y la parte de baja ecogenicidad corresponde a las fibras musculares. Como ven aquí, otras líneas más ecogénicas van a corresponder a todo lo que es a ese epinicio que va a rodear todo ese grupo de fibras musculares. Como cualquier estructura osteomuscular, se observan artefactos. Los artefactos, como sabemos, son esas imágenes engañosas que tiene la ecografía, la imagen de la ecografía, que nos pueden llevar a cometer errores. Y eso es lo que hay que evitar al realizar ecografía. Esos artefactos, que son varios, los más importantes, la anisotropía y la interpretación errónea de estructuras que pueden ser, que nos pueden llevar a hacer diagnósticos de cicatrices o de calcificaciones o otras cosas. La anisotropía, como el artefacto más importante, nos puede llevar a confundir no solo rupturas, sino algún proceso inflamatorio o edema muscular en el músculo que se está evaluando. Entonces hay que saberlo visualizar. ¿En qué consiste la anisotropía? La anisotropía consiste en esos cambios de angulación que tiene el transductor así en el corte longitudinal o en el otro corte transversal, en esta disposición. Debe ser, la posición de este transductor debe ser lo más cercano posible a 90 grados. Entre más perpendicular esté, va a haber menos anisotropía. Pero como todas las estructuras osteomusculares no necesariamente son todas regulares, sino que son de diferentes formas, entonces hay que manipular muy bien el transductor para corregir la anisotropía. La anisotropía muscular, si observan acá, es ese cambio de ecogenicidad en la escala de grises. Aquí se ve un poquito más hipoecoico y aquí se ve un poquito más ecogénico, aquí se ve hipoecoico. Es esa variabilidad que tienen en esa escala de grises en la imagen ecográfica. Esa es la anisotropía y eso nos puede llevar a hacer diagnósticos equivocados. Y la interpretación errónea de las estructuras es visualizar en algún punto donde confluyen esas fascias o esas estructuras del epinicio, del perinicio, que nos pueden llevar a pensar en que aquí pudo haber existido algún tipo de lesión o cicatrices antiguas. La técnica realmente es muy sencilla teniendo en cuenta ciertos parámetros. Los transductores lineales de 10 a 15 MHz de aspecto lineal, siempre el barrido inicial siempre se debe hacer en corte transversal para podernos ubicar de forma más precisa y saber qué músculo es. Por ejemplo, el muslo, que es como el aspecto que vamos a tocar más adelante, si usted hace un corte longitudinal, no va a saber cuál de los músculos es. Por reparos anatómicos de pronto puede sospechar, pero por ecografía es casi que imposible definir qué tipo de músculo es. Por eso yo recomiendo siempre iniciar con un corte transversal y ya encontrando la lesión o encontrando los cambios a nivel muscular, entonces ya se hacen los cortes longitudinales para caracterizar más y especificar el tipo de lesión que pueda tener el paciente. Como les dije, perpendicular a 90 grados es fundamental. Si no hay una perpendicularidad de 90 grados, probablemente haya unos cambios de anisotropía que nos pueden llevar a cometer errores. Los estudios dinámicos también es otro aspecto clave en la valoración de la ecografía. Al hacer una contracción isométrica, si hay alguna lesión, el músculo se abre y se puede visualizar más.
Siempre hacer los estudios comparativos, como les dije, corte transversal cefalocaudal para hacer un barrido. A veces el dolor de una ruptura puede ser más distal del punto de dolor, y entonces por eso justifica la valoración de hacer todo el recorrido a nivel muscular. Yo he encontrado lesiones muy distales al punto de dolor, en donde si uno no hace ese barrido, se queda el paciente sin el diagnóstico, pero va a estar con la patología. Y siempre estudiar esas uniones miotendinosas, que son el punto más débil de esa estructura. La palpación ecográfica, como parte de la técnica, es importante. A veces uno se emociona al hacer la ecografía y encontramos que cuando uno aprieta mucho el transductor puede ocasionar este tipo de cosas. Ocultar una lesión, si existiera una lesión, si uno aumenta la compresión o aumenta la fuerza, va a disminuir el tamaño de la lesión y uno va a creer que la lesión es más pequeña de lo que realmente es en ese momento. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa palpación, con ese manejo del transductor y no aplicar mucha fuerza en el transductor para evitar este tipo de inconvenientes que nos va a llevar a cometer errores diagnósticos. Lo de la palpación ecográfica es algo importante porque nos va a producir dolor en el área donde está lesionado con el transductor. Eso nos puede ayudar mucho a la ubicación del tipo de la lesión y ya buscar el tipo de lesión. En el músculo lo que llama mucho la atención y por experiencia en la actividad deportiva es que llega un paciente, cuando se lesiona, manifiesta dolor intenso, dolor severo a nivel muscular cuando se rompe, cuando tiene una ruptura muscular. Lo que llama la atención es que cuando, a medida que va progresando la evolución de la recuperación del músculo como tal, esa sintomatología, el dolor generalmente disminuye mucho en la primera semana y no hay una correlación de sintomatología con una recuperación muscular. ¿Qué quiere decir? La ruptura muscular se puede demorar entre 12 y 16 o un poco más de semanas. En cambio, la sintomatología puede durar de 7 a 10 días, máximo 15 días. Entonces, nos puede llamar la atención, por ejemplo, para los que trabajan en fútbol, es que un deportista manifiesta que ya no tiene dolor, pero todavía tiene lesión muscular. Entonces, el no tener síntomas no quiere decir que esté con la curación respectiva y adecuada. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de pacientes. Esto nos ayuda a encontrar el punto de máxima sensibilidad. Es importante ubicarlo, pero como les dije anteriormente, la lesión puede estar ubicada por fuera del área de la ruptura. Entonces, para tenerlo presente. Y siempre hacerlo con el lado comparativo. A mí me gusta hacerlo comparativo porque inclusive se pueden encontrar variaciones anatómicas en las que se puede hacer otros diagnósticos paralelos. La clasificación, como les mencionaba, hay una gran cantidad de clasificaciones. En algún momento, en alguna presentación, encontré inclusive hasta 5 o 6 clasificaciones de las rupturas y realmente pues la idea no es aprenderse cada una porque resultaría muy complejo de pronto meter el tipo de lesión que se tiene. Lo importante para clasificar o para caracterizar, yo lo llamaría caracterización de la lesión, es valorar la estructura, la localización y qué características tiene. ¿Cuáles son las estructuras? Está el hueso, está el tendón y está la parte muscular. Entonces, en esa unión miotendinosa que arranca en el hueso, hay que ubicar el tipo de lesión, porque es muy distinto una avulsión, por ejemplo, a una ruptura intramuscular como tal. Entonces, este tipo de aspectos nos ayuda a caracterizar lo más exactamente posible el tipo de lesión muscular que se pueda presentar.
Y así, obviamente, podemos hacer un tratamiento lo más adecuado y poder, para los que trabajan con deportistas, hacer un retorno lo más rápido y lo más seguro, no solo al entrenamiento, sino a la competencia. Entonces, recordar que el punto más débil de esa estructura hueso, tendón, músculo es la unión miotendinosa. Ese es el punto más débil. En deportistas en etapa de crecimiento y desarrollo, probablemente el punto más débil sea en la entesis, porque a veces se presenta con más frecuencia ese tipo de avulsiones a nivel de esta estructura. Aquí vemos esta parte en donde se resume, donde está la fascia superficial, la fascia profunda, todo el componente tendinoso, proximal y distal, y su relación con la parte de la fibra muscular como tal. Entonces, esto es el punto, los aspectos estructurales que hay que tener en cuenta y tenerlo presente. Este esquema, que es del doctor Ramón Valius, perdón, y Carles Pedret, españoles de Barcelona, en donde muestran cómo son los tipos de lesiones que se puedan presentar según la zona anatómica. Entonces, aquí en la parte de la unión del tendón con el hueso está el componente tendón perióstico, en donde se va a encontrar como patología la avulsión o la desinserción. Es muy distinto de desinserción a avulsión, hay que tenerlo presente. La desinserción es, puede haber una lesión del tendón sin tener un compromiso óseo. La avulsión es cuando ya existe un fragmento óseo. Entonces, a veces este tipo de situaciones puede llevar a hacer que el paciente se vuelva quirúrgico, que no se va a recuperar con fisioterapia. En personas adultas, en los adolescentes o en las personas de etapa de crecimiento y desarrollo pueden recuperar, pero eso ya va a depender pues el tipo de evolución, si se lleva o no a cirugía. La lesión de la expansión aponeurótica, que es la unión miotendinosa, que realmente es donde se compromete el tendón con la parte muscular. El tipo de la lesión de tendón o de la aponeurosis central, hay un músculo que cuando se lesiona es muy jodida, es cuando se lesiona el recto anterior en su parte del tendón central. Cuando se lesiona esto es bien complejo, es de las lesiones más complejas que se puede tener y que son de difícil manejo realmente, porque cuando se viene ese tendón ya no hay forma de devolver ese tendón a su punto de origen. Y el componente miofacial ya es un compromiso ya de la fascia con la parte muscular que no tiene tanta complejidad. Aquí vemos esta imagen en donde se observa la parte tendinosa, la parte proximal y la parte distal, la parte miofacial, la parte de la fascia muscular con la parte muscular y la parte de esta imagen punteada, que es la imagen del tendón central, en donde, como les decía, aquí puede haber lesiones a nivel del recto anterior. Y como les decía al principio, la parte muscular, la ecografía como tal, no es tan complicada, pero depende del músculo. Por ejemplo, el músculo sóleo es muy complejo, no solo por su profundidad, sino por ese difícil acceso que se pueda tener por ecografía, aunque los equipos de ecografía actualmente tienen una altísima resolución en la cual ya puede uno diagnosticar con mayor facilidad el tipo de lesión a nivel del sóleo. Entonces el aspecto pues miotendinoso con la aponeurosis central, ya uno ubica el tipo de lesión que uno puede visualizar con ecografía. Del cuádriceps, que son 4 componentes musculares, 4 vientres. El vasto medial, el lateral y el intermedio no tienen tendón central, que los diferencia del recto anterior, que se tiene un tendón central. Y aquí vemos el tipo de lesiones que se pueden presentar a nivel del tendón, en la parte distal del tendón central, en la parte proximal miotendinosa, en la parte ya miofacial para la clasificación. Aquí vemos el músculo recto anterior con el tendón central que se va formando hacia distal. Miren que es un tendón muy largo. Yo inclusive he encontrado tendones centrales del recto anterior casi que llegando al tercer tercio del muslo.
tendón bastante largo. Aquí está la parte facial, miofacial, y aquí ya se está formando el músculo, el tendón central, donde aquí en este punto, donde están las lesiones que son de gran complejidad en su recuperación. Entonces, tener pendiente el tipo de ubicación, en la ubicación. En la parte de los músculos isquiotibiales, en este caso, que son cuatro músculos, está el semimembranoso, semitendinoso, el bíceps femoral, la cabeza corta y la cabeza larga. En cualquier parte se pueden ubicar. Las más complejas son las que comprometen, por ejemplo, en el bíceps femoral, las dos cabezas, la parte de la cabeza larga y la parte de la cabeza corta, que lo llaman en cremallera. Pero cualquier músculo, inclusive acá, que aquí no sale representado, pero aquí se puede lesionar también el músculo semimembranoso, que hay que evaluarlo también muy bien para poder ubicar. Uno de los aspectos a tener en cuenta para hacer ecografía a nivel del muslo en los isquiotibiales es ese, saber ubicar qué tipo de lesión es y a qué nivel, en qué músculo está ubicada la lesión. Otro de los músculos que se puede afectar es el adductor longus, también en su parte de la entesis, en la parte tendinosa, miotendinosa y en la parte de la aponeurosis central o del tendón central. Y el tipo de lesión con retracción, sin retracción y ya con algún compromiso. Yo he visto rupturas completas del 90-95% que se consideraría una ruptura completa de un adductor longus. Muy sintomático inicialmente. Pasan los 7-10 días y ya deja de ser sintomático, así tenga la ruptura completa. Entonces, eso es lo que hay que empezar a ubicar. Y ya la parte de la sonoanatomía que me querías meter muy bien en la parte de los isquiotibiales, porque aparentemente es muy fácil, pero sabiendo anatomía nos puede llevar a hacer una ecografía bien realizada. Si no se sabe de anatomía, es muy poco probable tener una muy buena ecografía. Y lo tomé con base a este artículo que sacó el doctor Ramón Valius, Pedret, Íñigo Iriarte, Rubén Sáenz y Luis Cerezal, que son unas eminencias a nivel de ecografía musculoesquelética en España, que es un artículo donde hacen una descripción y la hacen de tal forma que realmente es muy fácil. Es una sonoanatomía de coquito para poder aprender a hacer ecografía a nivel de la parte posterior de los isquiotibiales. Entonces, seguimos con la parte de los músculos ya como para ubicarnos en un área, en un sector. Y también hay músculo a nivel de brazo, antebrazo, en la pierna, ese componente del gastrosóleo, esa estructura ahí que también se lesiona bastante, también tiene su cuento para hacer ecografía. Pero con los isquiotibiales tomamos la parte de los isquiotibiales por ser el área de mayor lesión a nivel muscular en los deportistas. Entonces, por eso nos metimos en el cuento de los isquiotibiales. Entonces, para hacer ecografía de los isquiotibiales hay que tener un conocimiento de la anatomía, como cualquier aspecto ecográfico o cualquier estudio ecográfico a nivel de todas las articulaciones. Hay que saber anatomía. Si no se sabe anatomía, es muy poco probable que se puedan hacer diagnósticos. Entonces, para tenerlo presente, estudiar, repasar y volver a revisar anatomía. Ese gran volumen de esos músculos tan grandes a nivel de isquiotibiales en la parte anterior, eso nos puede ayudar de pronto a tener como un aspecto de acceso más puntual y podernos ubicar más fácilmente a nivel del músculo. No son muchos músculos, son 4 músculos del cuádriceps y son 4 músculos de los isquiotibiales. Ahí no hay más. Está el adductor mayor, que es el más grande de todos y que está en el fondo de todo el muslo, y los adductores brevis y longus, que ya están en la parte medial. ¿Listo? Entonces hay que ubicarnos en la parte ecográfica. Los isquiotibiales están el semimembranoso y el semitendinoso, y está el isquioperoneal, que es el bíceps femoral, con su cabeza larga y con su cabeza corta. Vamos a empezar entonces uno por uno para ver cómo se visualiza y cómo se observa por ecografía. Entonces, el bíceps femoral
es el más lateral, que se inserta en la cabeza del peroné. Y los mediales está el semitendinoso y el semimembranoso. Algunos han recomendado unos puntos de referencia ósea que uno los puede llegar a aplicar. Se puede poner un poquito más complejo por el tipo de paciente. Si es un paciente obeso o es un paciente, por ejemplo, de atletismo, de lanzamiento, que son pacientes o personas que tienen 130 kilos y que son 120 kilos de masa muscular, entonces es muy difícil porque el músculo es muy grande, y en la parte de los glúteos nos van a llevar a tener un poco de dificultad a empezar a hacer el estudio desde su origen, de los isquiotibiales. Entonces hay que tener presente eso. ¿Listo? Y también conocer, obviamente, la parte de sonoanatomía. Jacobson y muchos autores han descrito que se puede iniciar el examen en la parte medial, otros en la parte lateral. Yo realmente lo que recomiendo es definir un punto de referencia ecográfica inicial. Es clave, sea el bíceps, o sea el semitendinoso, o sea el semimembranoso, pero hay que tener un punto de referencia ecográfica inicial para podernos ubicar realmente en el muslo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se confunde el nervio ciático, se confunde con el tendón del semimembranoso. Cuando este tendón del semimembranoso es igual de grueso o es un poco más grueso que el ciático, entonces la gente va a creer que el semimembranoso es el nervio ciático y eso puede llevar a, por ejemplo, a hacer un bloqueo del ciático y se bloquea el tendón del semimembranoso. Entonces hay que tener presente. Entonces hay ciertos truquitos para hacer una ubicación ya en el muslo para definir este es el músculo tal, este es el músculo tal y está en relación con este músculo. La posición del paciente es en posición prona, de cúbito ventral, con los pies por fuera de la camilla y se hace un barrido, como les dije, inicialmente un barrido en corte transversal para poderlos ubicar. Si es el corte longitudinal, van a entrar perdidos y así es muy poco probable definir qué tipo de músculo o cuál es el músculo que está comprometido. Las sondas de 10 a 15 MHz, recuerden que hay pacientes más obesos, hay más pacientes con mucha más masa muscular que nos puede llevar. Entonces, en este artículo de Ramón Valius, hablan que los isquiotibiales tienen una distribución como si fuera un diapasón, en donde el origen, el mango, están el origen de los músculos, ya la curvatura, ya comienza como el trayecto muscular y ya las ramas o los brazos ya corresponderían a la rama medial, que sería el semitendinoso y el semimembranoso, y la rama lateral o el brazo lateral sería el bíceps femoral. Entonces, tener presente esa distribución. Aquí estaríamos entonces como estructuras, el origen, la parte tendinosa, ese tendón común entre el bíceps femoral y el semitendinoso, que lo consideran pues en esa parte proximal como el tendón libre. Y ya como la salida del nervio ciático también como punto de referencia. En la curvatura estarían entonces ya se empiezan a formar el componente muscular del bíceps femoral, de la cabeza larga, que la cabeza corta se empieza a formar ya en el tercio medio o distal del muslo, entonces aquí no hay ningún componente de la cabeza corta. Y visualizar un signo que que lo denominan el signo de Mercedes-Benz, que ese es el punto específico, uno de los puntos que uno debe tener presente para definir ese punto de referencia ecográfica inicial, como les había mencionado anteriormente. En la rama lateral encontramos, en el brazo lateral encontramos lo que es el bíceps femoral, la cabeza larga, y más distal, en el tercio distal hacia peroné, ya encontramos la cabeza corta, que tiene su característica ecográfica y que con eso hay que saberla visualizar para poder saber en dónde es la lesión. Como les mostré anteriormente en la imagen de las lesiones del bíceps, que puede ser en cremallera o lesiones aisladas, que nos ayuda la ecografía a diferenciar si hay compromiso de los dos músculos o de uno solo, de forma aislada o con compromiso ya facial. Y en la parte medial está
la relación que existe entre el semitendinoso y el semimembranoso, que es muy bonita, y hay una característica ecográfica que hay que saberla reconocer, que teniendo esa característica ya sabemos que esa es la relación, o ese es el músculo semitendinoso en relación con el semimembranoso. Aquí encontramos, de proximal a distal, encontramos pues la tuberosidad isquiática, el origen o el tendón común del semitendinoso con el bíceps femoral, y ya se empieza a medio formar el tendón se empieza a visualizar el tendón del semimembranoso y la relación que pueda tener con el nervio ciático, el nervio isquiático. Ya nos vamos yendo más distalmente y vamos encontrando, ya se va formando la masa muscular de cada uno de los 4 músculos hasta llegar a la parte distal y así hacer un recorrido de toda la parte muscular. El tendón común, que es entre el semitendinoso y el bíceps femoral, la cabeza larga, es un lugar donde es muy común, valga la redundancia de la palabra común, donde se ubican muchas lesiones a nivel muscular. Aquí vemos entonces nervio ciático, aquí vemos el tendón del semimembranoso, la relación con el semitendinoso, este es el tendón común, el nervio ciático, y aquí estaría la parte proximal de la cabeza larga del bíceps femoral. Y aquí, este músculo, usted donde ponga transductor en la parte posterior, el músculo que se da siempre por debajo es el aductor mayor. Es un músculo muy grande, no se lesiona tanto y además sería muy difícil diagnosticar lesiones del aductor mayor por ecografía por ese problema, por la profundidad que tiene este músculo. Aquí vemos el signo de Mercedes-Benz, como lo describe Ramón Valius, el signo de Mercedes-Benz aquí se ve muy similar al signo, en donde la parte central es el nervio ciático. Y hacia lateral vamos a encontrar la cabeza larga del bíceps femoral y hacia la parte medial vamos a encontrar el semitendinoso y más medial vamos a encontrar el semimembranoso, que más adelante les voy a describir cómo se visualiza ecográficamente. Aquí vemos el nervio ciático, el tendón central, el semitendinoso, la cabeza larga, perdón, el bíceps femoral, el semitendinoso y el aductor mayor. Y aquí vemos el signo de Mercedes-Benz, en donde está ubicado en la parte central el nervio ciático. Este aspecto, que parece una goterita, como una lágrima de vidrio, para los que tienen algunos años, que se acuerdan de esas lámparas viejas, de sala donde están esas gotas de vidrio, es más o menos ese aspecto. Esta imagen corresponde al tendón del semimembranoso. Entonces, mira, aquí no hay masa muscular y se viene el tendón del semimembranoso. Esto es una membrana, y ahí su nombre. Todo esto es una membrana, aquí se observa. El músculo que está por encima de esta imagen es siempre el tendón del semitendinoso, siempre, ahí no hay otra. Entonces no confundir qué es el bíceps. La ubicación anatómica es importante y ya con la parte ecográfica nos va a confirmar exactamente cuál es el músculo. Entonces siempre el tendón del semimembranoso va a estar por debajo del músculo semitendinoso. Y tener en cuenta que en la parte proximal el tendón el músculo semitendinoso es mucho más músculo que en la parte distal y se invierte. En la parte proximal el semimembranoso es mucho tendón y en la parte distal, entrando a la fosa poplitea, es más masa muscular el semimembranoso. Entonces tenerlo presente para poderlo ver en ecografía. Y un aspecto que mucha gente tiene es visualizar esta arteria que va pasando por acá por debajo del nervio ciático. Esta imagen que va pasando por debajo del nervio ciático. Esta arteria, que es la arteria commutans, que puede ser un punto de referencia ecográfica inicial, sí lo tiene, pero como hay pacientes que no lo tienen, entonces es mejor tener otro punto de referencia ecográfica inicial, como puede ser el rapé del semitendinoso, que más adelante lo voy a mencionar. Entonces aquí vemos la arteria commutans, el nervio ciático, y esta imagen aquí, que aquí se va formando, que es el tendón común de entre el bíceps y el tendón del músculo semitendinoso.
En el corte longitudinal, vamos a ver esta imagen estando encima, obviamente, del músculo semitendinoso. Este aspecto que parece una flecha, un aspecto puntiagudo. Esta es la movilidad pues, del transductor en forma longitudinal, un desplazamiento lateromedial, se va a visualizar así, como una cabeza de flecha. Esa es la característica exclusiva del músculo semitendinoso. En el muslo no hay ningún otro músculo que tenga este aspecto que se llama el rapé del semitendinoso. Antes de mostrarle esta imagen, que es una imagen dinámica en la que nos puede ayudar a ubicarnos de una manera rápida y segura de qué músculo es. Y es la ola del semitendinoso. Es el mismo rapé del semitendinoso en un corte transversal que se va a visualizar si se hace dinámicamente. ¿Qué es dinámicamente? Es movilizar el transductor de proximal a distal y se va a ver como una ola. Yo la describí como una ola del semitendinoso que aparece de la parte medial superior y que se desplaza, mire aquí cómo se va formando, y que se desplaza hacia distal, hacia lateral y de manera profunda a nivel del músculo semitendinoso. Esta imagen que parece una ola, si usted hace ese barrido de cefalocaudal, va a visualizar que en la parte superior y medial va a ir a la parte inferior y lateral. No olvidar esa imagen, porque esta es la imagen típica del semitendinoso. Si usted ve esta imagen en ese barrido, ya con seguridad sabe que este es el músculo semitendinoso y que el tendón del semimembranoso, que aquí se ve como esa goterita, como les decía, como esa lágrima de cristal que se visualiza de forma horizontal, esto corresponde al tendón del semimembranoso. Entonces, si tiene la imagen de la ola que está por encima de este tendón del semimembranoso, ya saben que este músculo es el músculo semitendinoso. Vamos a verlo en tiempo real. Aquí aparece, mire cómo se desplaza como si fuera una ola hacia la parte lateral e interior. Listo, siempre tenerlo presente. Aquí se ve visualizado. Por imagen de resonancia, aquí se alcanza a ver, una imagen muy pequeñita, aquí se alcanza a ver, mira aquí cómo se alcanza a ver la imagen de la resonancia. Aquí se visualiza, aquí cómo se empieza a formar el rapé. Miren aquí cómo se va formando el rapé y que se va desplazando hasta llegar ya a la parte más, es más o menos como la mitad del músculo. Pero si ustedes ven esta imagen, como en ola, ese es el rapé, no se les olvide, la ola del semitendinoso. Y estos son en cortes anatómicos. Aquí se visualiza, mira aquí como viene el rapé, viene el rapé, viene el rapé. Aquí viene hasta que se termina. En esta presentación estoy poniendo la imagen en las dos, como si fuera una imagen en espejo. ¿Por qué? Porque es que así se ve el rapé o la parte muscular en el muslo izquierdo y así se ve el rapé y el componente muscular del muslo en el derecho. O sea, que se ve una imagen en espejo. Porque uno cuando hace ecografía no voltea el transductor, uno siempre pone el transductor de tal forma que la imagen contralateral, en este caso en el muslo, la imagen contralateral va a ser al revés. Entonces, para que lo tengan presente. Yo nunca cambio la posición del transductor. Entonces, sé que la imagen del lado derecho va a ser la imagen al revés o en espejo de la imagen en el muslo izquierdo. Entonces, para tenerlo presente. ¿Listo? Aquí, como les dije, imagen en espejo. Y vemos cómo es el rapé en el izquierdo y el rapé en el derecho. Hacia lateral e inferior se desplaza el rapé en ese barrido cefalocaudal. Les he hablado mucho de esta ola del semitendinoso porque este es un punto de referencia ecográfica inicial
clave. Si usted aprende esto, con eso ya sabe cuáles son los otros 3 músculos, para que lo tengan y lo apliquen y lo practiquen. Listo, a nivel del nervio ciático vamos a encontrar que va a estar en relación con el bíceps femoral. Y como les mencioné ahorita, anteriormente, el rafe semitendinoso siempre va a estar, o el músculo semitendinoso siempre va a estar en relación con el tendón del semimembranoso. Entonces aquí vemos el rafe semitendinoso a este nivel y el bíceps femoral que va a estar en relación hacia la parte lateral con el nervio ciático. Y aquí vemos, esto es lo que yo les quiero mostrar. Ya vimos cómo nos centrábamos y cómo nos ubicamos en el músculo semitendinoso. Mira aquí el rafe, que cada vez es mayor, y como les mencioné también anteriormente, el semitendinoso es más músculo en la parte proximal y el semimembranoso es tendón. Y a medida que se va uno desplazando hacia distal, el músculo semitendinoso ya se va equiparando con el semimembranoso, ya el tercio medio hacia distal, el semitendinoso se vuelve más, se va disminuyendo y se va a volver más tendón, y el músculo semimembranoso va a ser más muscular que tendón con respecto al semitendinoso. Volvámoslo a ver, aquí vemos cómo aparece la parte muscular. Esto es todo medial y miren aquí el rafe del semitendinoso y la relación con el semimembranoso. Llegamos a la parte medial y va disminuyendo el semitendinoso y se va formando tendón del semitendinoso. Y ya todo esto sería la parte muscular del semimembranoso. Entonces, aprender a visualizar el rafe, vamos a volverlo a ver. Vamos a tendón del semimembranoso, aquí viene la parte del semimembranoso, aquí vimos, aquí vamos a ver semimembranoso y aquí vemos cómo arranca el rafe del semitendinoso con el tendón. Listo. En la parte ya del tercio medio ya va disminuyendo la parte muscular del semitendinoso y el semimembranoso ya es puro músculo. Esa es la relación muscular. Si usted sabe cuál es el semitendinoso por lo del rafe, sabe que el semimembranoso está medial a este y que aparece como una media luna. Mira aquí, aparece como una media luna y va creciendo, una luna creciente, creciente, hasta volverse una luna llena. ¿Listo? Siempre hacia la parte medial del muslo. O sea que ya tenemos 2 músculos del muslo. ¿Listo? El semitendinoso y más medial el semimembranoso. Y la parte muscular del bíceps femoral, que ya hacia el tercio medio distal, ya se va a formar la cabeza de la cabeza corta. Entonces, en la parte proximal vemos el bíceps femoral en relación siempre con el nervio ciático, y aquí, miren que aquí se va formando como un cuadrilátero, como un rectángulo. Aquí vemos cómo se va formando ese aspecto, esa masa muscular, ese vientre muscular de aspecto rectangular corresponde a la cabeza corta del bíceps. Y la cabeza corta del bíceps está en relación con la cortical del fémur. O sea, está la cabeza larga del bíceps en relación con el nervio ciático, y ya la parte distal está la formación de ese rectángulo que corresponde a la cabeza corta y que está en relación con la cabeza, con la cortical del fémur. Vamos a volverlo a ver. Aquí vemos la arteria cómita, aquí se está formando el bíceps, la cabeza larga, y aquí la parte rectangular del bíceps femoral que corresponde a la cabeza corta. Aquí vemos lo que es la cabeza corta. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos entonces los 4 músculos: semitendinoso, semimembranoso hacia medial y hacia lateral, cabeza larga, y más lateral está la cabeza corta del bíceps femoral. Y todo lo que esté por debajo de esos 4 músculos corresponde al aductor mayor, que en este caso es muy difícil visualizarlo por ecografía. Y ya hacia la parte distal vamos a encontrar que se van a juntar 3 músculos. Aquí vemos semitendinoso, el gracilis, que es el recto interno,
y el sartorio que viene anterior. El sartorio viene anterior, se va a insertar en la parte medial del platillo tibial. En la parte medial está es el sartorio que viene en la parte anterior. Viene en la parte medial, que es el recto interno o gracilis, y posterior, que es el semitendinoso. Ahí se van a formar, se van juntando, mire que se van desplazando anterior, medial y posterior, y se van juntando hasta llegar a la pata de ganso o pes anserinus. Estos tres tendones. Entre el semitendinoso y el recto interno o gracilis se encuentra este músculo grande, que corresponde al semimembranoso. Esta es la disposición: sartorio, recto interno, sartorio, recto interno y semitendinoso. Esa es la disposición, sarita. Esa es la mnemotecnia para los que de pronto no se puedan acordar. El sartorio, recto interno, semitendinoso, sería sarita. Esa es la disposición que hay de la parte muscular. Y se visualizan tres masas, como tres bolas, y entre esas tres bolas, entre el semitendinoso y el gracilis, está el semimembranoso. Aquí vemos. Y como les digo, la imagen en espejo, porque está al revés, el izquierdo del derecho, y este es el desplazamiento que se le hace al transductor para visualizar. Mira, aquí está semitendinoso, semimembranoso, recto interno gracilis y sartorio. ¿Listo? Y el del lado derecho es al contrario. ¿Listo? Semitendinoso, recto interno y sartorio. ¿Listo? Sartorio, recto interno y semitendinoso. Entonces, esa es la disposición en espejo de cada uno de los músculos que hay. Ya en la parte distal del muslo, en la parte posterior. Y ya para mencionar algunos aspectos de lesión, o para mostrarte qué tipo de lesión se puede presentar, aquí vemos, miren, hay una alteración, una distorsión en toda la parte ecográfica de la coestructura muscular. Ahí no se visualizan fascia, no se visualiza como un componente estructural muscular bien, que esté bien definido. Entonces aquí ya se visualiza que hay una lesión. Lo importante es ubicar qué músculo está lesionado y qué músculo no está lesionado. Eso es lo más importante. Entonces, el semimembranoso, semitendinoso, si alcanzaron a ver, y aquí vemos cómo aparece el semimembranoso y se empieza a ver como una alteración a nivel del tendón que hay, de esta parte de las fascias que hay entre el semitendinoso y el semimembranoso, y ya hay un compromiso de los dos músculos. Mira aquí ya también hay una lesión del semitendinoso y aquí ya hay una lesión del semimembranoso principalmente. Se pueden lesionar los dos como buenos músculos que son, se pueden lesionar los dos inclusive. Aquí vemos que se visualiza y de pronto hay un grado menor de lesión a nivel del semitendinoso, sobre todo aquí en este punto. Mira, aquí en este punto se visualiza que hay una alteración a nivel muscular del semitendinoso, y el semimembranoso ya se va formando y se está visualizando la lesión muscular. Laura Villalba pregunta que el tendón central se llama también tendón reflejo. El tendón reflejo es lo que llaman el tendón indirecto del recto anterior. El tendón indirecto es el que se origina hacia el acetábulo, en la parte del acetábulo, y puede hacer parte ya muy distal del tendón central como tal. Pero recuerden que el tendón del recto anterior tiene esos dos orígenes y que van a formar uno ya para formar el tendón central. Entonces, haría parte del tendón central, pero ya como unión con el tendón directo. El tendón directo es el que se origina en la espina ilíaca anterior inferior, y el tendón indirecto o reflejo es el que se origina en el borde lateral del acetábulo. Listo, seguimos. La elastografía, ese tema tan nuevo y tan complejo, pregunta Rodrigo Jiménez.
De tener utilidad la tiene, obviamente. Le soy sincero, yo no manejo la elastografía porque es un campo nuevo que apenas se está como metiendo y que se está estudiando y que se está investigando. Entonces la elastografía, por lo que yo he leído, pues tiene mucha utilidad en muchas patologías. De hecho, pues la lesión muscular no deja de ser una de esas que no pueda servir la elastografía. Pero que falta mucho por investigar, sí, muchísimo para investigar con la parte de la elastografía. Porque la elastografía, además de que es muy complejo visualizarla, es muy complejo hacerla, porque eso va a variar dependiendo de la presión que tiene uno con el transductor, o va a variar con el tipo de la parte muscular, el tipo de lesión, el punto de donde se está estudiando. Es bastante difícil la parte de la elastografía, entonces, pues mi respuesta sincera es, yo desconociendo lo que es la elastografía, pero lo poco que he leído es que puede tener un futuro. Lo que pasa es que hay que tener mucha investigación con respecto a eso, y más en el aspecto muscular. Seguimos. Diego Echeverry pregunta, ¿qué factores pueden generar alteraciones en la cogenicidad del músculo, especialmente aumentos de cogenicidad que no corresponden con patologías? Pues, ¿de qué aspectos o qué factores? Pues la parte del equipo, la parte de cómo, del preset que pueda tener el ecógrafo, ¿cierto? Eso puede variar la cogenicidad muscular. Si no hay patología, obviamente, que no corresponde a ninguna patología. Pero teniendo un buen preset, teniendo unas buenas mediciones con la parte de las características ecográficas, ya habría que definir qué tipo de patología es. Pero si no hay patología, hay que mirar la parte del equipo y también la parte de la manipulación del transductor y de todos los aspectos a nivel del equipo ecográfico. Víctor Mamani pregunta que si bastaría solo la ecografía para diagnóstico de un desgarro o tendría que complementarse siempre con resonancia magnética. Por ejemplo, hasta hace poco, cuando se tenía una lesión a nivel del sóleo, por ejemplo, y se sospechaba o no se alcanzaba a visualizar con ecografía y el paciente seguía con sintomatología, se le ordena una resonancia. Esa sería una indicación. Teniendo un muy buen equipo de ecografía y teniendo la imagen bien organizada y establecer un diagnóstico bien definido con ecografía, yo creería que no hay necesidad de resonancia, porque pues, igual estamos en unos países subdesarrollados y más con esto de la pandemia, que la parte económica juega un papel importante. Pero si tiene una lesión muscular que usted tiene como la duda, o el paciente sigue con dolor y sigue con molestias, ahí tiene la indicación para hacerle una resonancia y complementar. Pero, por ejemplo, donde yo trabajo en Indeportes, el diagnóstico ecográfico sí o sí, ya que hay que hacer un muy buen diagnóstico ecográfico para poder establecer un tratamiento adecuado. Y si hay forma de una resonancia, pues obviamente se podría, dependiendo de la evolución que tenga el paciente. Pregunta Rodrigo Jiménez, ¿tienen experiencia en lesiones de músculos pequeños como tibial posterior, flexor del hallux, exterior del mismo? Como cualquier músculo, hay que saberlo buscar, ¿cierto? Son músculos, por ejemplo, el tibial posterior, son músculos profundos que tienen esa dificultad y que nos pueden llevar a que la ecografía puede que no aporte lo que uno quisiera que aportara por la profundidad en la que se puedan presentar. Pero se pueden diagnosticar, claro, es que es el diagnóstico inicial. En el estudio de patologías, el diagnóstico inicial o ideal sería la ecografía y de ahí, dependiendo de la evolución y de las dudas que pueda crear después de hacer la ecografía o si queda con más dudas todavía, entonces
se hace la solicitud de ayudas complementarias, en este caso puede ser una resonancia, pero sí es posible visualizar lesiones, inclusive lesiones de músculos que casi nunca se lesionan o que prácticamente no se lesionan. El diagnóstico, la imagen, la ayuda diagnóstica inicial sería la ecografía. ¿Cómo se diferencia un nervio sano de un nervio ciático lesionado o con un neuroma y no confundirlo con otra estructura? Romina Díaz. Hay que ubicar primero el nervio, ¿cierto? Y al ubicar el nervio ya uno visualiza las características. Por eso hay que hacerlo comparativo, porque eso es como jugar a las diferencias entre un nervio normal y un nervio patológico. Entonces, la ayuda de la parte comparativa es muy importante para poder definir si el nervio ciático está lesionado. Obviamente, yo siempre insisto en la parte de la historia clínica y del examen físico nos deben aportar mucha información para poder definir un diagnóstico y poder entrar con un diagnóstico al momento de hacer la ecografía. Y los cambios de engrosamiento, aumento de la hipocogenicidad, o si empieza uno, o si uno visualiza algunas imágenes hipoecoicas como si fueran unos quistes, ya uno pensaría que tiene algún compromiso a nivel del nervio. Se han visto quistes intraneurales por ecografía que ayuda bastante para hacer el diagnóstico. Podría mostrar nuevamente la imagen del signo del Mercedes-Benz. Aquí se visualiza la imagen del Mercedes-Benz, aquí se visualiza, miren aquí. Aquí se ve el Mercedes-Benz, que es una estrellita de 3 paticas. Una de las paticas es el tendón central o el tendón común del bíceps femoral y el semitendinoso. Está la otra patica que es entre el semitendinoso y la fascia del autor magnus, o autor mayor, y la otra patica sería la fascia entre el bíceps femoral y el autor mayor. Esas son las 3 paticas del Mercedes-Benz. Aquí vemos las 3 paticas y la imagen del Mercedes-Benz donde se ubica en la parte central estaría el nervio ciático o nervio isquiático. ¿Tiene conocimiento de los cambios ecográficos en pacientes con miopatías? Los hay signos ecográficos, inclusive hay un libro donde se habla de las miopatías. Yo realmente no tengo experiencia en miopatías obviamente, yo trabajo en parte deportiva, en un área de medicina deportiva, entonces ahí no se observan cambios de miopatías ni ese tipo de patologías. Pero sí hay cambios ecográficos específicos a nivel de la parte muscular, de esas enfermedades sistémicas que tienen un compromiso muscular. La siguiente, Jairo Chambi, que pregunta en qué posición debe estar el paciente para realizar la exploración de los isquiotibiales. En posición prona, de cúbito ventral, con los pies que caigan por fuera de la camilla, que es la posición más cómoda para el paciente. Paul Zambrano, ¿cómo entender ecográficamente lesiones musculares, un tirón, desgarro intrafacial, edema, hematoma? Bueno, cada una de esas cosas son terminologías. Por ejemplo, el tirón es un término popular. Yo realmente nunca utilizo el término tirón, porque el tirón puede ser una distensión muscular que inclusive puede que no tenga tanta sintomatología y no tenga hallazgos ecográficos importantes, porque no existe una lesión o una ruptura muscular completa o parcial de ese músculo. Entonces, término tirón yo no lo utilizaría para empezar. Se hablaría más de una distensión muscular, que puede ser sin síntomas y puede ser con y sin signos ecográficos.
Si hay signos ecográficos, puede haber un pequeño o un leve edema muscular, pero hay que tener esa experiencia para poder visualizar, hacerlo comparativo para mirar si hay un edema importante que nos pueda ayudar a diferenciar eh, una lesión muscular. El desgarro intrafacial, por término como tal, yo nunca lo he leído como desgarro intrafacial. Sería un desgarro miofacial probablemente, no intrafacial, sino miofacial. Sí, eso tiene sus hallazgos en la parte de la fascia muscular con la unión de la parte muscular del vientre que se está evaluando. El edema puede haber una mayor hipoecogenicidad o un aumento del volumen de la masa muscular, descartando que sea un desgarro que produzca un hematoma, que ahí lo pregunta usted, la presencia de un hematoma. El hematoma sí se visualiza muy fácil porque es una imagen hipoecóica que puede ser de bordes bien definidos o inclusive puede haber como unos aspectos ecográficos como una carne desmechada dentro del quiste o del hematoma, que nos ayuda a confirmar la presencia de hematoma por una ruptura muscular. ¿Qué utilidad, pregunta Gilberto Herrera? Saludos, doctor Gilberto. ¿Qué utilidad tiene en deportistas el Doppler color y el Power Doppler? Específicamente para la parte muscular, pues, si está pensando en una miopatía como la pregunta anterior, pues habría que hacerle también Doppler para descartar si hay un compromiso inflamatorio como tal. Pero este tipo de software en una lesión muscular pues no aplica, no tiene mucho aporte en el diagnóstico para hacer un manejo de la lesión. Noelia Silva, su opinión y experiencia acerca de los tiempos de controles ecográficos dependiendo del grado de la lesión muscular. La ventaja que nos da la ecografía es que se puede hacer más continuamente. Esa es la ventaja, porque usted controles cada 7, 10 días con resonancia, no se lo van a autorizar a no ser que el paciente lo pague y que tengas la solvencia económica para hacerlo. Pero la ecografía nos puede llevar a hacer controles cada 5, cada 7 días, según la evolución que tenga el paciente. Esa es la ventaja que nos lleva, que tenemos con la ecografía, realmente, que se pueden hacer controles mucho más cercanos que cualquier otra ayuda diagnóstica. Nosotros, por ejemplo, en Indeporte, la hacemos cada 7 días, hacemos controles ecográficos de patologías y de lesiones musculares en este caso. Paul Zambrano, ¿qué características en cuanto al ecógrafo debe tener para hacer una buena ecografía? Lo que pasa es que los ecógrafos ya tienen sus software específicos y sus características dependiendo de la marca. Ahora, actualmente, los ecógrafos son muy buenos en imagen. No hace 20 años, yo compré un ecógrafo hace 2006 más o menos, hace 15 años, 14 años, en donde hasta ese momento era el equipo muy bueno. Yo aprendí con un ecógrafo de 7,5 MHz en Cuba, en donde en ese momento aprendimos a hacer, o yo aprendí a hacer ecografía, pero yo me sitúo en esta época y veo las imágenes de hace 20 años que estuve en Cuba y yo a veces digo, Dios es muy grande y Dios existe porque realmente no sabemos cómo podíamos visualizar algo en esas imágenes tan pixeladas que uno tenía con esos equipos tan viejos, que en ese momento eran equipos muy actualizados. Ahora los equipos son muy buenos. Realmente ahorita, por ejemplo, Alpinium tiene un ecógrafo el Minisono, que es una tablet y es un ecógrafo con una muy buena imagen, con una muy buena resolución, con la que si yo hubiera tenido eso hace 20 años, hubiera sido la persona más
feliz en la parte de la ecografía. Seguimos. Dani Torres, la detección de desgarros de los isquiotibiales se hacen con cortes transversales o longitudinales. Dani Torres. No solo en isquiotibiales, en cualquier músculo que se rompa, que usted sospeche que se rompa. Siempre empezar con el corte transversal, no solo para ubicar la lesión, sino para ubicarse en qué músculo está, sobre todo en los isquiotibiales, o en la pierna, o en la parte de los brazos, el antebrazo. Siempre empezar con un corte transversal y luego los cortes longitudinales los utiliza uno para caracterizar. Por ejemplo, si hay una retracción miotendinosa, poder uno definir y cuantificar cuánto es la retracción de esa lesión, que eso se hace solamente con cortes longitudinales. Entonces, siempre empezar corte transversal y continuar con los cortes longitudinales para terminar de caracterizar el tipo de lesión. ¿Con qué frecuencia ha visto, Manuel Ortiz, con qué frecuencia ha visto lesiones de la bursa anserina? Es frecuente, realmente es frecuente, sobre todo en deportistas de resistencia, que hacen entrenamientos muy largos, que hacen cambios no solo de terreno o de planes de entrenamiento. Se ven mucho las lesiones a nivel de la bursa anserina. O del pes anserino, no necesariamente tiene que ser una bursitis del pes anserino, puede ser solo la inflamación de los tendones del pes anserino. Mauricio, ¿qué particularidades o hallazgos a tener en cuenta en ancianos sarcopénicos se modifica sustancialmente la zoonoanatomía? Pues los ancianos siempre van a tener masa muscular disminuida, ¿cierto? El tono muscular va a estar disminuido, pero la zoonoanatomía como tal no se pierde como uno cree. Eso es como la ventaja, que no pierden mucha zoonoanatomía. Pero sí hay hallazgos. A veces hay pacientes en los que uno no ve bien. Cuando yo hago procedimientos y la paciente tiene una obesidad de 130 kilos, un índice de masa corporal de 140, se distorsiona porque hay mucho tejido graso y el músculo que también está disminuido está muy profundo, entonces es difícil. Pero realmente la zoonoanatomía como tal no se llega a perder tanto en pacientes ancianos. Inclusive puede ser fácil en el sentido de que como no tienen tanta grasa, ya los viejitos ya no tienen tanta grasa, entonces facilita mucho la parte de la visualización muscular. Frank Jonel, ¿cómo realizar un informe ecográfico de lesiones musculares adecuadamente? Obviamente suena obvio, pero a veces pasa, y eso hay que tenerlo muy presente, es el nombre, el área que se está estudiando y el lado que se está estudiando, que a veces llegan estudios de un lado y es del otro. Pareciera que no fuera algo tan complicado, pero es mejor tener todos esos aspectos de forma correcta. El área, el lado, el tipo de estudio, con qué equipo se hizo, los cortes que se hacen y ya hacer la descripción. Reportes muy largos, a veces llega alguien, no voy a decir la especialidad, llega alguien, lo mira y lo tira. Eso está muy largo, se vuelve muy tedioso de pronto, entonces tratar de hacerlo lo más corto posible y con la suficiente información para que el médico tratante haga el tratamiento o al menos tenga un diagnóstico bien establecido. Solange Tailí, ¿cuál sería el mejor tratamiento para una lesión en el tendón de Aquiles con una persona obesa? Hay que mirar qué tipo de lesión es, hay que mirar qué compromiso tendinoso tiene y también los otros aspectos alrededor, la parte
del examen físico, la parte estructural, la parte biomecánica, todos esos aspectos hay que hacerlos de forma completa para poder establecer un tratamiento adecuado. Y si es una persona obesa, sí va a tener probablemente algunos cambios importantes. Pero no es que es una lesión tendinosa y ya con eso hacemos el tratamiento. Hay que hacer una serie de cosas en la historia clínica, en el examen físico, para poder establecer un tratamiento adecuado. Cristiana Chavarría, ¿en qué tipos de lesiones es útil complementar la exploración en flexión-extensión? ¿Qué tipo de lesiones? La parte de lesiones musculares, la parte de la contracción isomática ayuda mucho a visualizar rupturas ocultas. Esa ayuda de la contracción es importante. Y en la parte de flexión-extensión, si hay un compromiso, hay un componente miotendinoso que pueda tener alguna limitación funcional y que uno necesite comprobar o no si hay una lesión a nivel de la parte de la unión miotendinosa. Edema muscular en ecografía, Rubén Caguas, sí se puede visualizar. Obviamente el antecedente de trauma, si es traumático, si es una ruptura, puede tener edema muscular, pero realmente lo que importa ahí en este caso de una ruptura es la ruptura como tal. Pero el edema por trauma se puede visualizar ecográficamente. Laura Ponte. Ay, doctor, ¿alguna recomendación ecográfica para diferenciar de forma más fácil un desgarro muscular agudo de un desgarro en proceso de cicatrización o ya cicatrizado? Laura Ponte. De un desgarro muscular agudo. El antecedente traumático es el que determina desgarro muscular, si es agudo o no. El trauma. Si a usted le llega, me caí esta mañana, tuve un trauma, tuve un golpe a nivel muscular en la parte del muslo, ya con eso ya usted tiene si es un desgarro agudo o no. Y si es un proceso en cicatrización, hay unas características específicas en ese proceso de cicatrización. La lesión muscular cura hacia adentro, como rellenando la lesión, y eso va formando una capita alrededor de la parte muscular, de la ruptura muscular, se va formando hasta cerrar el músculo. Ecográficamente sí se observa una distinta ecogenicidad entre el músculo normal y el músculo que está en reparación. Pero sí hay una cicatrización muy típica de la ruptura muscular. María Jaramillo, ¿puede confundirse una lesión del semimembranoso a nivel proximal con el ciático? De confundirse se puede confundir, por eso es importante ubicarse uno anatómicamente y con el ecógrafo más todavía. Usted ubica el semimembranoso y ubica el signo de Mercedes-Benz, que es donde va el nervio ciático. Si usted se ubica y observa cambios a nivel del ciático, sabe que hay alguna lesión a nivel del ciático o de las estructuras que hay alrededor. O del semimembranoso, si hay cambios, los va a visualizar. Pero lo importante es saber, este es el ciático y este es el nervio, el tendón del semimembranoso. Si usted sabe anatomía y la sabe buscar en ecografía, usted sabe dónde está la lesión. Así no sepa qué lesión es, pero sabe que hay una alteración en la estructura. Si usted sabe anatomía y sonoanatomía. Las hernias musculares son frecuentes en el muslo. Rina Morales pregunta, si hay un antecedente de trauma, puede haber hernias musculares, pero son más comunes. Al menos yo he visto hernias musculares no traumáticas a nivel de la pierna. En la parte anterior, en el tibial anterior, principalmente hay hernias musculares. Si tiene el antecedente traumático y ya después usted revisa la fascia y ve una protuberancia, ya con eso confirma una hernia muscular en el muslo. Pero yo realmente no las he visto, no son frecuentes a nivel del muslo. Salvador Barahona, ¿hasta cuánto tiempo podemos encontrar los hallazgos ecográficos en lesiones musculares
por ejemplo, desgarros o contusiones y si posteriormente puede quedar algún tipo de cicatriz y como lo observamos por ecografía. ¿Cuánto tiempo? Pues una lesión muscular, hablando en este caso de ruptura muscular, es una lesión muscular, como les dije en la presentación, se puede llevar hasta 16 o más semanas, 16 semanas que equivalen a 4 meses, que puede ser 4 o 5 meses, dependiendo del tamaño de la lesión. O sea, que miren todo el tiempo que puede tener una recuperación de una lesión muscular. Por ejemplo, desgarros, contusiones y posteriormente quedar algún tipo de cicatriz. También hay que mirar o conocer cuáles son las evoluciones de una ruptura muscular. Si usted conoce cuál puede ser la posible evolución de una ruptura muscular, probablemente sí pueda ver qué tipo de patología es. Si es un hematoma, no se recupera y se enquista, ahí tiene un hematoma enquistado que ya el procedimiento a seguir es una aspiración, porque cuando se encapsula, esa cápsula ya no hay forma de recuperar, ahí ya no hay forma que se reabsorba el hematoma. Entonces lo que hay que entrar es hacer una aspiración. Las miositis osificantes, hay que hacer una muy buena fisioterapia para que no progrese a una miositis osificante, pero es casi que imposible que no se calcifique haciendo las cosas que usted hace. El que se va a calcificar, se calcifica. No hay un medicamento que prevenga la calcificación, pero si hace una buena rehabilitación y un buen tratamiento, se puede evitar o que aparezca una miositis osificante, que es una de las posibles complicaciones de una ruptura muscular. Salvar Barahona. ¿El ejercicio previo al examen ecográfico puede alterar el resultado del estudio? Puede alterarlo, pero no de tal forma como para cambiar un diagnóstico, realmente. Pero se puede alterar, pero no lo suficiente. Agradecerle a Jesús por la invitación y esperar que nos podamos ver pronto. Y muchas gracias, nos estamos viendo y gracias a todos los asistentes por estar. Espero que hayan aprendido, no se les olviden los truquitos y los puntos de referencia que son importantes. Damos así por finalizada entonces la conferencia.